Queridos amigos, nos encontramos en nuestra segunda exposición de estos cursos de Filosofía de la Naturaleza. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Antes de pasar a nuestro segundo punto o a desarrollar un poco lo que habíamos visto la clase pasada, quiero porque tuve una consulta en inbox, en el Facebook, de una persona que me habló acerca de que haga mejor la distinción de cosmología como física antigua o como la ciencia de la naturaleza en el mundo antiguo, diferenciándola de la física moderna. Evidentemente son dos cosas distintas, no es lo mismo, aunque en un principio sí fueron lo mismo. No son lo mismo porque tienen elementos dispares. Ambas atacan o ambas estudian la naturaleza. Sin embargo, la física actual es una ciencia de lo experimental. Además, es una ciencia que quiere generar también utilidad de los medios de la naturaleza. Entonces, ella estudia de una manera distinta a la filosofía, la naturaleza como nosotros la estamos estudiando. Además, la cosmología es una ciencia que se basa en tres aspectos que son principalmente tres maneras de abstracción que tiene el ser humano. La primera es la abstracción físico-sensible, que eso también tenemos de común con la física moderna o con la cosmología moderna. O sea, la captación de las cosas que hay en el mundo, de las cosas que nos rodean. Pero además está la abstracción matemática, que también coincide con la física moderna, porque la física moderna también toca temas cuantitativos, entonces hace abstracción cuantitativa, abstracción matemática. La filosofía también hace esto. ¿Y qué queremos decir con este asunto? Por ejemplo, cuando utilizamos los números, aquellos elementos, por ejemplo, que nosotros juzgamos en la física moderna, cuantitativos, como por ejemplo el peso que tiene determinada cosa, la cantidad de kilogramos que pesa o la velocidad con la que determinado móvil se mueve. Bueno, eso también está en la cosmología. La cosmología también ve las realidades según sus dimensiones, según el accidente cantidad. Entonces, esto es una cosa también que está en relación. Pero en lo que sí se distinguen es que la cosmología hace recurso a la metafísica, mientras que la física moderna no hace recurso a la metafísica, sino que la supone. La cosmología no solamente intenta dar una respuesta inmediata de los efectos inmediatos de las cosas. Por ejemplo, la física moderna, cuando ve que hay algún tipo de manifestación, como por ejemplo el clima, ¿cierto? Busca predicciones en base a determinadas, a la temperatura, a los vientos y demás cosas. En cambio, la cosmología quiere buscar las causas últimas, o sea, en todas las cosas que se dan, no solamente se queda con el fenómeno y con lo que inmediatamente se sigue del fenómeno como causa inmediata del fenómeno, ¿no? Por ejemplo, si la sangre se ha contaminado, pues mirar cuál es el elemento que ha contaminado la sangre y cuál es lo inmediatamente causante de que la sangre se haya contaminado. La cosmología va mucho más al fondo, es decir, quiere entrar en un conocimiento de lo que es la sangre como elemento de un compuesto, quiere fijarse lo que es el compuesto, que es la sustancia, y entonces recurre a la metafísica porque utiliza términos metafísicos y se sirve del contenido de la metafísica para poder explicar el mundo y la naturaleza. Entonces, creo que hasta allí más o menos podemos decir. También podemos decir otra cosa más, que al ser la física una ciencia experimental, la física moderna una ciencia experimental, toma el método experimental al que hemos llamado hoy día método científico, lo toma como único método para poder trabajar. Mientras la cosmología, si bien tiene como objetivo la observación, sin embargo, ella es más contemplativa. Pero aquí también, y no quiero entrar en este detalle porque sería para hablar mucho más, está metido toda una corriente que es el empirismo, que es una corriente que
juzga que las cosas son solamente cosas sensibles, fenómenos sensibles, y que no hay ser en el fondo de las cosas. Y entonces esta ideología que es el empirismo se ha como introducido en muchos aspectos de la ciencia moderna, y principalmente en lo que llaman el método científico, que es el método experimental, para decir que solamente lo que existe es lo que se toca, lo que se ve, lo que se observa, lo que se mide. Mientras que la cosmología mira cosas que están más allá de lo que se ve y de lo que se mide. Como por ejemplo, cuando nosotros juzgamos en las sustancias que hay, por ejemplo, accidentes que son características y que pueden ser cuantitativas, cualitativas, pueden ser de lugar, pueden ser de situación. O cuando, por ejemplo, uno juzga que en las cosas no solamente hay una realidad material, sino que también hay una realidad formal, ¿no? Entonces, en eso varían y se distinguen la física moderna de la cosmología como filosofía de la naturaleza. Bien, vamos a pasar entonces ahora sí, en la segunda parte de nuestro tema, vamos a pasar a investigar un poco más, porque nos habíamos quedado con esta frase que Santo Tomás tiene en el De Principiis Naturae, que era que en el principio, o sea, que cuando uno juzga de las cosas puede ver cosas que son, cosas que eran y ahora son, cosas que ahora son y que después no serán. Entonces, es como que nos abre el paso Santo Tomás para hablar del movimiento, ¿cierto? Del movimiento y del cambio, porque son dos cosas distintas, movimiento y cambio. Movimiento, mutación, cambio, alteración, son cosas distintas, ¿no? Se parecen, pero no son lo mismo. El movimiento principalmente hace relación a lo que es el cambio local, ¿no? La mutación, el cambiar de un lugar a otro, de un lugar a otro, ¿no? El moverse de un lugar a otro. Ahora, el cambio es más bien una alteración que sufre una sustancia. Por ejemplo, cuando el agua nosotros la ponemos a calentar y empieza a hervir, el agua sufre una alteración en la temperatura, ¿se dan cuenta? Entonces, eso no es un movimiento local, sino que eso es un cambio. Bien, entonces hay cosas que tenemos que detallar. En base a este principio que Santo Tomás, o esta mirada hacia la realidad que Santo Tomás nos ha hecho ver, tenemos que juzgar entonces determinados elementos. Dijimos, hay un movimiento, eso lo habíamos dicho en la clase pasada, hay un movimiento, el movimiento nos delata que hay seres que se mueven. Entonces, esto es muy importante porque, como decía, les voy a leer el texto para que ustedes lo tengan en cuenta. Dice Santo Tomás, ten en cuenta que hay cosas que, aunque no son, pueden ser, y que hay cosas que son. Lo que puede ser, se dice ser en potencia. Lo que ya es, se dice ser en acto. Bien, esto es importantísimo porque a partir de aquí, entonces, del análisis, breve análisis que ha hecho del movimiento, o de que hay seres que son y seres que no son, podemos distinguir entonces dos elementos que son importantísimos en lo que es el movimiento o en lo que es el cambio. Y es justamente lo que da respuesta al movimiento y al cambio, que es el acto y la potencia. El camino, entonces, para poder descubrir la realidad del movimiento es descubrir lo que es la potencia y lo que es el acto. Los entes están en constante movimiento, en constante cambio. Una mirada solamente superficial de la realidad nos podría decir que los entes no se mueven o que no cambian, digámoslo así, ¿no? Pero basta que uno empiece a analizar un poco el mundo en el que vivimos, vamos a encontrar no solamente movimiento local, que una cosa pase de un lugar a otro, sino también cambios continuos. La generación, la corrupción, el aumento, la disminución y muchos otros cambios más. Para poder entonces encontrar este sentido, este análisis que hace Santo Tomás, creo que es importante el buscar la prehistoria de la doctrina del acto y la potencia en aquellos filósofos anteriores a Santo Tomás que quisieron hablar acerca de la realidad tocando el movimiento o prescindiendo de él. Entonces, como primer filósofo quiero tocar a Heráclito, ¿ya? Heráclito es un filósofo anterior a Aristóteles que explicaba que el mundo, la realidad que vivimos, era una realidad en la que todavía todo era fluidez, todo era movimiento, ¿no? Todo era fluido, no había nada estático. De alguna manera tiene razón, porque no hay nada que esté estático. Sin embargo, él negaba, a consecuencia de que era todo fluido, negaba la existencia de las cosas.
No podíamos conocer el mundo, decía Heráclito, porque el mundo es solo movimiento. En cuanto tú quieras conocer algo, ya eso realmente se ha escapado de tu cabeza porque eso ya ha cambiado. Entonces, todo se mueve, nada hay que permanezca, según Heráclito. Después viene la teoría de Parménides, que es la teoría del ser estático, en la que él decía que los seres, o el ser, digámoslo así, no tiene movimiento y que más bien los movimientos, los cambios son pura apariencia, no son realidades, porque cuando uno capta el ser en sí mismo dice inmovilidad, dice eternidad. Cuando uno capta el ser es algo que no puede no ser. Pero, por ejemplo, el movimiento es pasar del no ser al ser o del ser al no ser. Y el ser no puede no ser. Entonces no puede moverse. Tampoco el ser puede alterarse en cuanto al tiempo, porque el tiempo también dice una realidad de movimiento, ¿no? El tiempo es el movimiento o es la medida del movimiento según el antes y el después. Y decía Parménides que si es que uno piensa que el ente antes no era, significa que antes, o sea, que el no ser produjo el ser, y esto es imposible. Entonces, el ser no puede no ser de ninguna manera. Tiene que ser siempre. Y entonces el movimiento no existe, es solamente apariencia. Como una tercera postura viene el realismo exagerado de Platón, que decía que en las cosas, en el mundo en el que vivimos sí había movimiento, pero este movimiento era sencillamente una sombra de lo que era el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es un mundo en donde existen seres reales, pero esos seres no cambian, no se alteran, y lo que más bien nosotros vemos son sombras de este mundo. Aristóteles se desprende de todos estos filósofos y va a decir de que existen seres y que existe movimiento. Y va a definir el movimiento como justamente el acto del ente que está en potencia en cuanto que está en potencia. Entonces, vamos a ir a la pizarra y vamos a tratar de hacer un pequeño resumen para que ustedes más o menos se fijen en estas tres posturas y después la postura de Aristóteles, que es después también la postura de Santo Tomás y de la cosmología. Encontramos entonces posturas cosmológicas, ¿sí? Bien, tenemos entonces a Heráclito, como ya les expliqué, ¿sí? Filósofo griego que decía que todo era fluido, en el mundo no había propiamente seres, sino que era todo movimiento. Bien, después tenemos a Parménides. Podríamos decir que Heráclito es el filósofo del fieri, ¿sí? Tenemos a Parménides, que es el filósofo del ser estático. Que, como les expliqué, decía que el mundo en realidad no es un mundo de múltiples seres, sino que hay solamente un ser, y que este ser no se puede mover porque el moverse sería pasar del no ser al ser o del ser al no ser, y no puede haber eso porque el no ser no es. Entonces el ser es permanente, es estático, no se mueve, es eterno. Y después teníamos a Platón, ¿sí? Que tiene como base el realismo exagerado. Ya. Y que juzga en el realismo de que hay un mundo de las ideas, que es un mundo estático, eterno, y que nosotros conocemos en base a ese mundo, por eso es que tenemos ideas fijas de las cosas, hombre, animal, mesa, planta, y que existe el mundo concreto, real, que es el mundo de las sombras, del mundo de las ideas, en donde sí existe el movimiento y el cambio y todo lo demás. Y después vendrá Aristóteles, que se desprenderá, ¿no?, de todas estas líneas y dará una coherente respuesta a lo que es el movimiento. Como, ¿sí?, paso de la potencia al acto. Muy bien.
Entonces, con estas ya tenemos un pantallazo, ¿cierto?, de los intentos de solución acerca de lo que es el movimiento. Vamos a ver ahora cómo se explica el movimiento, cómo explica Aristóteles y también Santo Tomás, que va a comentar el libro de la física, cómo explica el movimiento y con las definiciones que da acerca del movimiento. Dice Aristóteles, ¿no?, que el movimiento es el acto del ente que está en potencia en cuanto que está en potencia. ¿Ya? Vamos a escribir la definición para que ustedes la tengan un poco más clara, ¿ya? Movimiento, acto del ente que está en potencia en cuanto que está en potencia. Muy bien. Acto del ente que está en potencia en cuanto que esté en potencia. Vamos a tratar de desarrollar un poco esto porque a partir de aquí tendremos que tocar lo que es el acto y lo que es la potencia, que aún todavía no los hemos definido ni los hemos desarrollado. Bien, en principio es un acto porque es una perfección. ¿Ya? Vamos a tratar después de definir un poco más acerca de lo que es el acto. Yo me remito ahora a dar un breve pantallazo. Llamamos acto nosotros a las operaciones, a las acciones, ¿no? Acto, actus, ¿cierto? De latín actus, viene de justamente la operación, ¿no? Lo que nosotros hacemos. Llamamos nosotros acto, por ejemplo, al acto jurídico, el acto de una obra teatral. O sea que es una acción, es la realización de algo, expresada muchas veces con verbos. Entonces, los actos son operaciones, acciones que se realizan. Las realiza siempre un agente, un ser, un ente. Por eso entonces el movimiento es un acto, es una realización. Pero también, y aquí ya la filosofía utiliza el término acto con otro contenido, también significa acto perfección, asumir una perfección. El acto entonces es cuando un ser realiza una perfección o cuando alguien recibe o algo recibe una perfección. Así entonces, por ejemplo, el mármol, ¿sí?, que es tallado, recibe una perfección, que es la forma que le quiere dar el tallador. Por ejemplo, la imagen del David de Miguel Ángel es un mármol que ha recibido una perfección, y la perfección es justamente el haberlo convertido en una obra de arte, o sea, la talla, ¿sí?, el modelamiento que ha recibido a consecuencia de los golpes, las cinceladas y demás cosas que hizo Miguel Ángel. Eso ha sido la actualización, ¿cierto?, de este mármol. Entonces, la efigie del David de Miguel Ángel ha recibido un acto, ¿no? Es una perfección, ya lo entendemos entonces así. El acto es entonces cualquier tipo de perfección, pero el movimiento dice que es un acto imperfecto. O sea, si el acto es perfección, el movimiento es un acto imperfecto. ¿Y por qué es imperfecto? Porque no es un acto totalmente realizado. Creo que se entiende bastante bien de la siguiente manera. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de un movimiento local, ¿sí?, tenemos la partida, ¿cierto? Tenemos la partida, ¿cierto? Y un corredor, disculpen mis dibujitos, un corredor, ¿sí?, está a punto de correr. Aquí está en pleno movimiento. ¿Sí? Y aquí está la llegada, ¿cierto? Muy bien, entonces acá está ya, ha llegado. Bien, entonces el movimiento consiste en esto. Es el acto. ¿Por qué acto? Porque se ha perfeccionado. Antes en la partida estaba en potencia. En potencia de llegar aquí, al punto de término. Entonces, el movimiento es el acto hasta aquí, porque por eso es un acto imperfecto. Aún no ha llegado a la plenitud. Del ente que está en potencia. Este es el sujeto que está corriendo. Por tanto, el acto es el
el movimiento es el acto imperfecto del ente que está yendo hacia un acto más perfecto. Pero si es que nosotros ya lo tocamos aquí, ya no, no está en movimiento, sino que ya llegó al término del movimiento. Entonces, movimiento viene a ser el acto imperfecto del ente que está en potencia. Santo Tomás va a mejorar, va a ser más clara esta definición. Le va a decir que es el acto imperfecto, porque todavía no llegó a la perfección plena, de lo imperfecto. Bien, ya hemos más o menos corrido con nuestro primer tema. Tendríamos que investigar ahora más profundamente lo que es el acto y lo que es la potencia. Eso lo vamos a ver en la clase que sigue. Muy bien, espero que les haya gustado. Me gustaría, por favor, que sigan preguntando. Algunos me están preguntando en inbox, inclusive han venido personas a hablar conmigo personalmente. Pueden perfectamente hacerlo, O sea, me encantaría que hagan las preguntas que quieran. Yo he tratado de contestar brevemente digamos, en el Facebook, también en el YouTube. Así que traten de ustedes de hacer las preguntas que quieran, si tienen dificultades o dudas, y ahí van a aparecer un montón de otras cosas, y bueno, se va a ir dando, en base a lo que ustedes vayan preguntando, se irá definiendo también algunas cosas más. Así que, bueno, los esperamos para la próxima clase. Que Dios los bendiga muchísimo. Hasta luego.